Capítulo 14. Mercy se dio la vuelta y se encontró con la ambarina mirada de Riley. La frialdad que irradiaba le indicó que lo único que tenía en mente era la sangre. Riley. Él no la miró. ¿Quiénes son? Los dos hombres frente a ella se habían quedado inmóviles ante su acercamiento, y Mercy percibió que la violencia flotaba en el aire. ¿Por qué este lobo está cerca de tu casa? Preguntó Eduardo. Su leopardo era patente en la amenaza que destilaba su voz. Silencio, ordenó Mercy, volviéndose hacia los desconocidos con expresión furiosa. Él tiene derecho a estar aquí. Vosotros sois los intrusos. Así, que cerrad el pico. Eduardo parpadeó, como si nadie le hubiera hablado jamás en ese tono. A su lado, Joaquín guardó las garras, pero Mercy no se dejó engañar. Aquellos hombres eran centinelas. Podían prepararse para atacar en una fracción de segundo. Aunque, claro, ella también. No os mováis de aquí. Les ordenó bajando del porche y dirigiéndose hacia Riley. Él no apartó la vista de aquellos hombres. Gruñendo, le empujó en el pecho. Riley movió la cabeza hacia ella. ¿Quiénes son? Repitió con aquella fría voz de lobo. Centinelas del clan de mi abuela, respondió furiosa con los tres hombres, sobre todo con Riley. Ella no era un hueso por el que pelearse. Riley no tenía derecho a actuar de manera territorial. Elia no se la había concedido. Y me parece que ya te había dicho que te marcharas. No voy a dejarte a solas con desconocidos, arguyó con serenidad, implacable. Mercy se puso furiosa. Acabamos de tener esta conversación, Riley. Él no respondió. Su mirada ambarina se dirigió más allá del hombro de Mercy. ¿Por qué están aquí? La abuela de Mercy ha pensado que podría tener química con alguno de los dos, contestó Eduardo desde el porche. Mercy decidió que tendría que disparar a Eduardo. Aquella pausa había sido calculada, la insinuación inconfundible. El maldito felino se estaba divirtiendo, y ella podía sentir a la bestia de Riley empujando contra su piel, lista para atacar y matar. Fuera, dijo, señalando con el dedo a Eduardo primero y luego a Joaquín. Si volvéis a acercaros a mi casa sin permiso, os enseñaré por qué mi abuela dice que soy su nieta favorita. Ninguno de los hombres se puso pálido. Eso había que reconocérselo, pero sí bajaron del porche. No voy a dejarte sola con un lobo, replicó otra vez Eduardo, actuando como si tuviera autoridad sobre ella. Mercy se había hartado. Se movió sin previo aviso, alargando la garra hacia la garganta del otro centinela. Este retrocedió, aunque no lo bastante rápido como para escapar del arañazo. Mientras maldecía, su amigo esbozó una amplia sonrisa y dijo algo en portugués, creyendo seguramente que Mercy no lo entendería. Pero ella había pasado algún tiempo deambulando por su tierra natal. Guardó las garras y dijo, Joaquín tiene razón. Tú te lo has buscado. Enarcó una ceja al ver que no se movía. ¿Por qué seguís aquí? Fue el más callado quien respondió, cosa sorprendente. Nos gusta el aire de la noche. Tenía la vista clavada en Riley, que se acercó hasta que solo Mercy le separaba de aquellos hombres. No iban a entender a razones. Joder, pensó. Tentada a dejarlos que se pelearan, miró a Riley y vio su cólera en la férrea tensión de la mandíbula. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Estaba a punto de perder el control después de todo lo que había pasado aquel día. Si le dejaba solo con aquellos dos, alguien iba a salir gravemente herido. ¿Os gusta el aire de la noche? Sonrió con mucha dulzura. En tal caso, vamos a correr. Les retó Mercy. Lobo y leopardos la miraron como si estuviera chalada. ¿Qué? ¿Es que creéis que no podéis seguirme el ritmo? Es posible que tengáis razón. Dicho eso, se adentró en el bosque y emprendió la carrera, con la esperanza de que su jugada diera resultado. Así fue. Los tres la siguieron. El marcado instinto protector enraizado en su naturaleza venció al instinto posesivo, si bien no necesitaba que nadie la protegiera. Nunca lo había necesitado y nunca lo haría.
y le irritaba que Riley no lo comprendiera, pero se sorprendió al descubrir que, en un rinconcito secreto de su ser, le proporcionaba cierto placer. El lobo la veía como a una mujer, ya que los hombres a menudo se dejaban cegar por su posición tanto como para no reparar en ello. Era una lástima que Kincaid no pudiera separar las cosas. Lo que estaba dispuesta a aceptar en un amante, jamás estaría dispuesta a aceptarlo en un aliado que se suponía que era su compañero. Les hizo perseguirla como alma que lleva el diablo. Todos eran rápidos, pero Riley se conocía aquella tierra tan bien como la palma de su mano. No tardó en aventajar a Eduardo y a Joaquín, siguiendo el rastro de Mercy hasta un punto que se alejaba de su casa en dirección a la sierra. Ella continuó corriendo aun cuando Riley la alcanzó. «Para», le dijo, poniéndole la mano en el brazo. Mercy se zafó. «Si tengo que escoltarte a casa, eso es lo que haré. No consentiré que hieran a un teniente de los Snowdancer en territorio de los Dark River mientras yo estoy de guardia. Esto no tiene nada que ver con la alianza». El lobo le dominaba con tal fuerza que ella apenas podía entender sus palabras. «Ya, tiene que ver con que estás actuando como un imbécil». «Mercy, maldita sea, para». Riley dio la vuelta para bloquearle el paso. «Estás cansada y magullada por lo sucedido hoy. Tendrías que estar metida en la bañera». Al lobo le inquietaba que ella estuviera agotándose todavía más cuando en realidad debería haber estado descansando. Ella se detuvo y enarcó una ceja. «Lo sé. ¿Qué crees que pensaba hacer antes de que los tres empezarais a daros golpes en el pecho?» Los ojos de Riley se tornaron glaciales ante la mención de los otros hombres. «Han venido para reclamarte». «Nadie puede reclamarme si yo no lo permito. Y si aún no lo sabes, esta conversación no tiene sentido». Riley percibió algo en aquella declaración, una fría irrevocabilidad que le decía que podía perderla en aquel mismo instante. Recurrió hasta a la última pizca de autocontrol que poseía para sofrenar al lobo. «Déjame que te acompañe a casa. Me marcharé justo después». «No». Se negó en redondo, pero sus ojos ardían. «Me iré sola a casa. Y si es necesario, les daré una patada en el culo a Eduardo y a Joaquín». Riley sintió que el lobo tiraba de la correa al escuchar aquellos nombres, pero se aferró con fuerza a su humanidad. «No te atraparán. Eres rápida como un rayo y este es tu territorio». Buena respuesta. Pero se mantuvo a distancia. «¿Te marchas ya para la guarida?» Riley deseaba acechar a aquellos dos leopardos desconocidos, asegurarse de que sabían que la había marcado, que la había tomado. Pero se daba cuenta de que aquello pondría fin a cualquier posibilidad que tuviera con la mujer a la que deseaba más que respirar. Sofocando un gruñido, se transformó en lobo y la miró fijamente. Mercy se acuclilló y le tocó por fin, una caricia puramente femenina sobre su pelaje. «Vete». Luchando contra el violento instinto natural del hombre y del lobo, Riley hizo lo que ella le pedía. Mercy sabía cuánto le había costado a Riley hacer lo que había hecho, pero lo había hecho, por ella. Eso hizo trizas otra barrera dentro de ella, haciendo que se preguntara si tal vez podían lograrlo, si podían convertirse en amantes sin destruir su relación de trabajo. Una relación que era vital para la alianza entre los Dark River y los Snowdancer. Eran un centinela y un teniente. Eso era ineludible. Cada uno de sus actos podía repercutir en sus respectivos clanes. Notó que el teléfono vibraba cuando entró por la puerta de atrás después de haber esquivado a Eduardo y a Joaquín. El identificador de llamada le dijo que era su abuela. Sabía que era mejor no responder en su estado actual de ánimo. De modo que comió algo rápido, se desvistió y se metió en la ducha. El baño tendría que esperar. Quería dormir. Pero estaba inquieta. Estaba preocupada por Nash. Y si era honesta, también por su incapacidad para mantenerse alejada de Riley. Había sido sincera al decirle que le estaba tocando porque él lo necesitaba. Pero aquello no era todo. También ella lo había necesitado.
Esos ojos oscuros que a menudo eran tan serios, ese precioso y espeso cabello, ese obstinado cuerpo masculino, todo ello la atraía. Sólido. Riley era sólido. Su abdomen era lo bastante duro como para que una moneda rebotara sobre él. Sus muslos eran firmes y fuertes. Daban ganas de morderlos. Pero no era ni mucho menos lento, aunque se le daba muy bien fingirlo. Tal y como habían descubierto Eduardo y Joaquín, Riley podía moverse como un rayo cuando quería. También podía moverse con pausada paciencia cuando estaba dentro de una mujer. Su cuerpo entero suspiraba, deseando más, deseándole a él, y solo a él. Pero por muy poderosa que fuera la atracción, podía sobrellevarlo. Era una mujer cómoda con sus necesidades, y no era que él no la deseara. No, lo que le preocupaba no era el tema físico, sino todas aquellas otras cosas que comenzaban a entrelazarse con la cuestión física, como la ternura que había sentido ese día. Debería haberle regañado por perder los estribos porque ella se hubiera hecho un pequeño arañazo. Pero no, en su lugar le había acariciado, porque al ver aquel trocito de cristal en su pelo, el corazón le había dado un vuelco, una preocupación irracional, pero preocupación al fin y al cabo. Y más tarde, cuando debería haber dejado que se liara a puñetazos con Eduardo y Joaquín, ¿qué había hecho ella? Se había asegurado de que se marchaba sin que hubiera derramamiento de sangre. Podía achacar parte de la culpa a sus deberes de centinela. Él era un teniente de los Snowdance, y si era atacado por invitados de los Dark River, aquel dios sacudiría los cimientos de la alianza. Pero el resto, a pesar de la ira que le había provocado el inmerecido alarde de su instinto posesivo, no había querido que le hicieran daño. Claro que, pensó al momento que retiraba las mantas de una patada, a causa del humor en el que estaba, lo más probable era que les hubiera hecho picadillo a los dos. Tenía que... El sueño le sobrevino por fin en una sigilosa oleada, sumiéndola en sueños ardientes y oscuros. Riley corrió hasta quedar exhausto, pero él también soñó. No eran buenos sueños. Llegaba tarde, siempre llegaba tarde, demasiado tarde. El cuerpo quebrado de Willow yacía en una tumba poco profunda, y él ni siquiera podía cogerla en brazos, ni siquiera podía abrazarla contra su cuerpo. Y le abría los ojos de repente, pero no eran sus ojos. Solo una persona tenía unos ojos tan singulares. Y era entonces cuando veía que era Brenna quien estaba en aquella tumba, enterrada en vida. Le tendía las manos, pero él estaba bloqueado, incapaz de moverse, mientras su hermana gritaba, hasta que la tierra le cubría la cara, le llenaba la boca, dejaba sus manos sin movimiento. Riley se incorporó de golpe con un grito angustiado en la garganta. Su primer impulso fue comprobar que Brenna estaba bien, pero eran las 2:30 de la madrugada, y lo último que deseaba era que ella supiera que los demonios continuaban atormentándole noche tras noche, interminablemente. Se retiró de la frente el pelo húmedo por el sudor y se levantó sabiendo que no podría volver a conciliar el sueño. En su lugar, se dio una ducha y se vistió. No tardó mucho. Quedaban muchas horas por delante. Cuando se dirigía al garage, se dijo que debía detenerse, pero sus pies siguieron adelante. Después de coger el todoterreno aparcado más cerca de la salida, condujo en medio de la oscura noche en la sierra hasta las tierras de los Dark River. Normalmente le encantaba la noche, su belleza y su paz. Pero esa noche la oscuridad le atormentaba, retumbando con un millar de ecos de pesadilla. Luchando contra esos insidiosos susurros, se centró con firmeza en su destino. Y entonces llegó. El vehículo de Mercy estaba allí. Algo en él se relajó. Aparcó al lado y se adentró en un mundo envuelto en el opaco silencio de una noche cerrada. Fue el instinto lo que le llevó a su cabaña y a sentarse en los escalones. Su lobo aún estaba agitado, pero allí podía pensar.
Mientras exhalaba, decidió esperar a que amaneciera. Esperar a Mercy. Entonces se abrió la puerta. ¿Riley? Por supuesto que ella sabía que estaba allí. Era una centinela, y una parte de su alma había contado con ello. No me hagas preguntas esta noche, Mercy. No la miró, pues se sentía vulnerable de un modo que a su lobo le daba pánico. De acuerdo, dio unos pasos con suavidad. Pero... ¿quieres entrar? Receloso de su aceptación, pero necesitando algo, entró. Ella le cogió de la mano, sus ojos dorados brillaban en la oscuridad. Vamos, lobo. Riley dejó que le llevara hasta el dormitorio. Botas fuera, le dijo, y se metió bajo la manta. Se sentó en una silla cercana al tocador. Se quitó las botas y se quedó mirándola, sin estar seguro de si podía hacerlo. Ella le había dado su palabra de que no iba a hacerle preguntas, pero sabría y vería demasiadas cosas que mantenía ocultas porque le avergonzaban. Nada de preguntas, le dijo de nuevo Mercy al cabo de un momento interminable, y luego levantó la esquina de la manta. Hombre y lobo ansiaban la simple belleza de su contacto. No tenía poder ni voluntad para resistirse. Se levantó y cruzó la alfombra para meterse en la cama junto a ella, completamente vestido. Y cuando Mercy le rodeó con los brazos, cuando sus dedos le acariciaron el cabello, sepultó el rostro en la curva de su cuello y dejó que la inesperada ternura sanara las heridas de la noche. En algún momento antes del alba, Riley se quedó dormido. Mercy despertó sabiendo que estaba abrazada a Riley como una enredadera, con el rostro apoyado en su pecho, las piernas enredadas con las de él y las manos bajo la camiseta que llevaba debajo de una camisa militar. Habían apartado la manta a patadas, pero estaba calentita gracias al delicioso calor que él generaba. Su gato ronroneó, deseando quedarse así todo el día, de modo que cuando sonó el teléfono no le fue fácil desenredarse para poder cogerlo antes que él. Lo consiguió solo porque el lobo estaba medio dormido. El secuestrador se ha puesto en contacto, dijo Lucas. Quiere una reunión. Mercy se incorporó de repente. Es mío. Es tuyo, convino Lucas, y le puso al tanto de los detalles. Llamaré a Hawk para que algunos lobos se reúnan allí contigo. Decidió no mencionar que tenía un lobo justo delante. Colgó el aparato, pasándole los dedos sobre la incipiente barba. Hora de ponerse en marcha, Kincaid. Él no articuló palabra, pero sus músculos se tensaron bajo sus manos. Solo se relajó media hora más tarde, cuando ella continuó manteniendo su promesa de no hacerle preguntas. No tenía que hacerlo. Sabía que era lo que atormentaba a aquel poderoso y orgulloso hombre, aunque jamás hubiera hablado de ello y ni siquiera lo hubiera reconocido. Y sin embargo, cuando los demonios se habían vuelto insoportables, había acudido a ella. Aquello cambiaba las cosas, pero eso era algo que no tenían tiempo de discutir. No mientras Nash siguiera secuestrado. El secuestrador les estaba esperando en las oscuras entrañas de un edificio medio demolido a las afueras de San Francisco. La luz de primera hora de la mañana se extendía sobre el emplazamiento, pero no lograba suavizar los hostiles líneas de hormigón impermeabilizado y metal. Aquel lugar le ponía los pelos de punta a Mercy. Sus ojos escudriñaron el plástico negro que flotaba donde deberían haber estado las ventanas, confiriendo al edificio un siniestro velo. A ninguna de sus dos partes le gustaba el lugar, pero poco importaba. Entró primero, después de una acalorada discusión con un Riley que había vuelto a ser el hombre irritante de siempre. Los hombres humanos subestiman a las mujeres aún más que los imbéciles hombres cambiantes, le dijo. Podría tener una pistola. Llevo un chaleco antibalas. Se tocó el ligero tejido. Tú estás tan cabreado que si entras podrías arrancarle la cara antes de que nos diga algo. Riley la agarró de la parte superior del brazo. Un anillo ambarino rodeaba sus oscuros ojos. Se merece que le arranquen la cara. Así no nos dirá dónde está Nash, ¿verdad? Rechinó los dientes.
No hemos detectado su olor cerca de este edificio. Si matas a este tipo, volvemos a la casilla de salida. No me gusta que entres ahí sola. Hay 10 de los tuyos aquí fuera. Solo estarás un par de segundos de mí. ¿A eso lo llamas tú estar sola? Estaban tan cerca el uno del otro que sus narices casi se tocaban. Algunos se aclararon la garganta, pero Riley los espantó con un gruñido. No intentes salirte con la tuya porque quieras lucirte. Espera un segundo. Bajó la vista y la alzó de nuevo. Ah, ¿no? No me ha crecido una polla en los últimos minutos. Yo no necesito demostrar quién la tiene más grande. Riley se inclinó y le mordió el labio con la suficiente fuerza para que lo notara. Mercy le habría dado un rodillazo, pero necesitaba que su sarnoso culo le cubriera el suyo. ¿Ya estás contento? Farfulló, preguntándose si alguien no había visto aquella fragante exhibición de posesión. Riley y ella iban a tener que hablar largo y tendido cuando aquello terminase. No, no estaré contento hasta que te tenga sobre mi regazo. Él entrecerró los ojos. Inténtalo, y ya veremos quién conserva aún los huevos. 2 minutos más tarde, Mercy entró en una habitación oscura en un rincón del edificio, con las ventanas medio cubiertas por viejas cortinas en vez del omnipresente plástico negro. Entraba algo de luz, pero era muy tenue, como si la estancia se tragara toda la energía. Era evidente que el secuestrador había elegido la localización por aquella razón. Su piel estaba cubierta por la oscuridad y se amparaba en las sombras para convertirse en una silueta difusa. Pero ella era una gata con una vista muy aguda. Vio su altura, su postura y supo que aquel hombre podía hacer daño con un único y certero movimiento. Voy armado, pero no tengo intención de atacar. Fueron sus primeras palabras. Mercy mantuvo las manos a la vista. Perdóname si no me fío de tu palabra. Aquel tipo hablaba inglés de manera impecable, con un acento demasiado bueno, pensó Mercy. Tuché. Aquella palabra salió con mayor naturalidad de sus labios. Me llamo Bowen, un destello de unos dientes blancos y perfectos. Los colegas me llaman Bo. Un descuido por tu parte perder la esclava con tu nombre. El lince era más fuerte de lo que pensábamos. Otra sonrisa. ¿Podría recuperarla? Era encantador, pensó, y utilizaba ese encanto como un arma. No estamos aquí para trabar amistad. ¿Dónde está Nash y qué quieres a cambio de él?